Buenas. ¿Cómo empiezo un camino espiritual? Esta es una pregunta que se hacen muchas personas que de repente empiezan a ver las cosas de otra manera, que empiezan a hacerse preguntas, empiezan a tener como inquietudes que los quieren llevar a un nuevo lugar. Y a algunas personas les empieza a surgir como la duda de cómo se empieza con este camino espiritual. Espirituales somos todos. Espiritual es relativo al espíritu. Todos encarnamos en la tierra, somos un espíritu libre que encarnó en la tierra, es decir, se materializó para vivir una experiencia terrenal. De por sí, todos somos espirituales y hay personas que en algún momento empiezan a tener ganas de hacer un camino espiritual, de reconectar con su esencia sagrada, con lo que realmente son. En mi experiencia, por lo que baja en las canalizaciones, mucho de lo que nos impide conectar con esa autenticidad y con esa parte espiritual que tenemos tiene que ver con el miedo al abandono, con traumas del pasado del alma, ya sea de la infancia, de vidas pasadas, que nos invalidan de alguna manera y que nos invitan a hacer un personaje para sanar, digamos, no para sanar, sino para protegernos como un mecanismo de defensa, para resguardarnos de eso que fue doloroso. Yo siento que lo espiritual es acercarnos cada día más al amor y que para hacer un camino espiritual precisamos limpiar todo lo que envenenó nuestro corazón, lo que nos distorsiona, lo que nos desconecta, lo que nos distrae. Cada persona en el planeta tiene una misión de vida, tiene un plan que elaboró antes de nacer. Y la espiritualidad siento que también está muy asociada a poder alinearse a ese camino que vino a ser la persona. Pasa en muchas ocasiones que hay gente que insiste con determinados proyectos, con determinados vínculos que lo alejan de su camino de vida y el universo o quien quieras decirle es como si no le permitiera que se conecte con este tipo de distracciones. Entonces hay una gran frustración en las personas a veces porque es como, ¿qué pasa? Que se insiste en algo que no funciona, debo estar mal yo o lo que sea, y es como el universo diciéndote, no es por ahí. Dentro de las lecturas de registros akáshicos, muchas veces hacer este tipo de preguntas, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Qué camino vine a hacer? ¿Cuál es mi camino espiritual? ¿Cómo puedo conectar con mi espiritualidad? Son disparadores para obtener información. Esta información viene de los guías espirituales siempre, para entender con mayor claridad cuál es ese camino espiritual que se vino a hacer. Algo que está bajando mucho es que no sirve de nada estar despiertos si no somos coherentes con eso que vinimos a hacer. Es decir, dejar de disfrazarnos de algo que no somos por miedo al rechazo, por miedo a incomodar, y ser valientes de ser quien realmente somos. Cuanta más claridad tenemos mucha más firmeza en ese lugar al que vamos. Es casi como que yo le diga a alguien, bueno, nos juntamos cerca del río y el río tiene, no sé, 10 kilómetros de longitud. Entonces, cerca del río, ¿en dónde? Cuanto más claro tenemos nuestro destino, menos tiempo y recursos perdemos en ir a un lugar que no tenemos tan claro hacia dónde es. Y siento que parte de la gran frustración que muchas personas pueden sentir es debido a estar en lugares que son ajenos al lugar en el que realmente vinieron a conectar y las personas que realmente con las que vinieron a rodearse.
¿Cuántas personas hay que sostienen vínculos por miedo a la soledad, por costumbre, por conveniencia? Y se sostiene algo que drena la energía y que ocupa el lugar que podrían estar ocupando personas mucho más enriquecedoras. Y esto no es porque esas personas sean malas o buenas, sino porque están en distintos niveles de conciencia a veces y de alguna manera no colaboran con lo que la persona vino a hacer. Es decir, si vos sos diseñador gráfico y estás rodeado de abogados, quizás sea más interesante para vos rodearte de personas creativas o que de alguna manera estimulen ese camino que vos elegiste hacer. No porque ser abogado o ser diseñador sea mejor o peor alguna de las dos profesiones. El camino espiritual es infinito, es un enorme recorrido, hay muchísimas dimensiones de conciencia. Nosotros estamos en la tercera, ascendiendo a la quinta dimensión. Y hay mucha gente que nació en esta época específica para colaborar con ese ascenso, y esa es parte de su camino espiritual, que es lo que se suele llamar semillas estelares. Entonces, hay mucha tarea por hacer, hay mucho recorrido por hacer, y es el momento para poder hacer ese cambio, para poder avanzar, y depende de cada uno de nosotros. Podemos distraernos, podemos enojarnos con la vida, con mamá, con papá, con el ex, con el tóxico, con quien sea, con el presidente, o podemos empezar a hacer un camino de conciencia y a abrir los ojos en muchas cosas que se nos fue distrayendo, como para creer que el poder lo tenía otro y recuperar ese poder personal. Si quieren info de las consultas, pueden comentar en Instagram, pueden pedir info ahí en Instagram. Si lo están viendo en YouTube pueden dejar comentarios y para consultar sobre las sesiones y demás. Y bueno, muchas gracias por escuchar, pueden seguirme en todas mis redes.